Ya, ¿qué tal? En esta clase nosotros vamos a estudiar conjuntos numéricos. Antes que nada, vamos con un poquito de historia. El primer conjunto que vamos a estudiar es el conjunto de los números naturales. La civilización mesopotámica, 4000 años antes de Cristo aprox, tuvieron los primeros vestigios de escritura cuneiforme, que más tarde se adaptaron a civilizaciones que descenden de esta, derechamente. Esto se estableció mucho tiempo después, o sea, se asumía la existencia de los conjuntos, pero no se establecía como tal una base sobre el que nosotros podamos decir es esto. Fue Richard Dedekind en el siglo XIX que estableció una serie de postulados para este conjunto, conocido posteriormente como los axiomas de Peano. También Zermelo demostró la existencia del conjunto de los naturales dentro de la teoría de conjuntos. Y fue Frenkel el que dijo, ya, este es el conjunto de los naturales como tal y tenemos que tener ciertas cositas, a lo que establece el axioma de infinitud. Bueno, Frenkel posteriormente permite construir el conjunto de los números ordinales, como lo hacía Neumann. Entonces, el primer conjunto que vamos a estudiar es el conjunto de los números naturales. Entonces, conjunto de los números naturales. Entonces, antes que establecer qué es el conjunto de los números naturales, hay que conocer algunas cositas. Entonces, como nosotros dijimos, el conjunto de los números naturales surgen con la necesidad de contabilizar cantidades. Para el conjunto de los números naturales, primera cosita que tenemos que saber es que después del 1, o sea, después del 1 como cantidad, después de la unidad, viene otro número natural. Eso para comenzar conociendo el conjunto. También, ¿qué podemos decir? Que después del 1 viene el 2, después del 2 viene el 3, y así sucesivamente. Pero acá hay algo, que entre el 1 y el 2 no hay mayor cantidad, es decir, no hay decimales. Para el conjunto de los naturales está el 1 y después el 2. No hay nada más entre medio. Es decir, esto tiene una significancia. De hecho, nosotros podemos decir el conjunto de los números naturales, el conjunto de los naturales, voy a escribir bien eso, no es denso. Es decir, es un conjunto un poco más cerrado, interpretándolo obviamente. También el conjunto de los naturales, nosotros podemos decir que si existe un natural cualquiera, también siempre va a existir otro natural mayor que este. Es decir, si nosotros tenemos un natural súper grande, por ejemplo, el 1000, sabemos que hay un número más grande que este natural. Es decir, que este conjunto se interpreta como un conjunto infinito. Y ahí viene el axioma de infinitud. Entonces, número 3. Después de un número natural cualquiera, un número natural cualquiera, existe otro mayor a este. ¿Ya? Y también nosotros dentro de los números naturales podemos establecer algo que son cuentas. Curiosamente, después del 1 viene el 2, después del 2 viene el 3, es decir, que este conjunto está ordenado. Dentro de este orden surgen dos cositas. Entonces lo voy a poner acá con color rojo. Surge algo que se llama un orden, con color verde. Orden. ¿Cuál es la implicancia de este orden? Que nosotros sabemos que el 2 siempre viene después del 1. Es decir, esto cumple con algo que se llama antecesor y sucesor. Entonces se establece el antecesor
como una cantidad que viene antes de un número mayor a 2 y se establece un sucesor como una cantidad que viene después de 1, ¿ya? Entonces, vamos a definir esto. El antecesor es la cantidad anterior a un número natural mayor a 1 y el sucesor es la cantidad posterior a un número natural mayor o igual a 1. Ya, entonces, por ahí puede haber alguna duda con el enunciado y cómo lo estamos planteando nosotros. Entonces, ¿qué significa esto de antecesor y sucesor? Entonces, cuando uno tiene una cantidad natural mayor a 1, o sea, necesariamente tiene que ser el 2, puede poseer un antecesor que sería 1. Entonces, si tenemos el número 2, el antecesor sería el número que viene antes, es decir, el 1. O sea, el 1 es antecesor del 2. Luego el sucesor sería la cantidad posterior a un número natural mayor o igual que 1, es decir, el 2. El 2 sería, el 2 es sucesor del 1. Y ahora puede surgir una pregunta. Me pueden decir, ¿pero y qué pasa con el antecesor de 1? Ya, ahí hay algunos problemas, pero es respecto a cómo nosotros estamos definiendo el conjunto solamente, ¿ya? Este problema no se queda exento en todo caso. De hecho, para la teoría de números, el cero sería un número natural, pero esto es para la teoría de números. Entonces, ahí hay un debate, de hecho, dentro de la comunidad científica matemática, en cómo se está planteando el conjunto de los números naturales, ¿ya? Para nosotros, el natural, entonces, lo vamos a definir de la siguiente manera. Entonces, definiendo el conjunto natural, definiendo el conjunto de los números naturales. Cuando nosotros escribamos el conjunto de los números naturales, siempre lo vamos a hacer con una n, con una rayita, ¿ya? O sea, de esta manera. Así, o también hay gente que usa esta notación, ¿ya? De las dos maneras podemos escribirlo. Yo suelo escribirlo de la primera, pero para que quede más bonito lo vamos a escribir de la segunda. Entonces, el conjunto de los números naturales, acabamos de establecer el 1 como el comienzo del conjunto. El 1 como el comienzo. Luego viene el sucesor, que sería el 2. El sucesor del 2 sería el 3. El sucesor del 3 sería el 4. Así podemos llegar hasta una cantidad n y una cantidad infinita. Es decir, si n es un número natural, cualquiera, por ejemplo, 1.000.000, tiene un sucesor, que sería 1.000.001. Ese tiene un sucesor, que sería 1.000.002, y así sucesivamente hasta el infinito, ¿ya? El infinito no es un número como tal. De hecho, ahí hay un tema de confusión muchas veces. El infinito es un concepto de una cantidad extremadamente grande que no se puede contabilizar, ¿ya? Pero no es una cantidad fija, es un concepto solamente, ¿ya? Esto quiero que lo tengan en cuenta. Eso es el conjunto de los números naturales. Em, Eso, ejercicio vamos a hacer en la clase de ejercicio respectiva. Entonces, ya que definimos conjunto de los números naturales, surge una nueva pregunta. ¿Qué pasa si ya no tengo ninguna cantidad?
Es decir, ahora tengo 0. Ya. Ese 0 como tal es bastante curioso porque entra bajo otro conjunto, que este se llama el conjunto de los números enteros. Entonces, voy a poner acá, conjunto de los números enteros. Entonces, Leonhard Euler en 1765 define en los elementos del álgebra los números enteros para incluir tanto los números positivos como a los números negativos y el cero. Sin embargo, los matemáticos europeos, en su mayor parte, se resistieron a este concepto de los números negativos hasta aprox el siglo XIX. Muchas civilizaciones tenemos que saber que intentaron acercarse a esto, a este concepto de los números enteros, pero quien más se acercó fueron los persas y los indios que usaron ábacos en general para hacer sus cuentas. También los chinos y los griegos no podían aceptar la existencia de un número negativo. ¿Ya? Entonces, por ahí, todos los números que nosotros usamos, por ejemplo, esta forma de escribir los números se llaman forma arábiga. Entonces, ahí tenemos vestigios también de cómo se estableció esta sociedad. Entonces, ya que estamos definiendo el conjunto de los enteros, podemos estar incluyendo números negativos, el cero, números positivos, pero los números positivos de por sí ya tenemos los naturales. Entonces, definiendo el conjunto de los números enteros, podemos definir lo siguiente. El conjunto de los números enteros se suele anotar con una Z, con un palito, así, ¿ya? Entonces, ¿qué sabemos? Tenemos números hasta ahora el 0, el 1, el 2, el 3, y también podemos empezar con el antecesor del 0. El -1, el -2, el -3, el -1.000.000, etc. Entonces va desde menos infinito, punto, 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 hasta menos n, hasta por ejemplo el -2, el -1, el 0, el 1, el 2, y así sucesivamente. Ya. Ahora, ¿cuál es la gracia de los números negativos? La gracia de los números negativos es que nosotros podemos redefinir esto. ¿Cómo así? Entonces, si nosotros lo fijamos acá, el 1, el 2, el 3, punto, 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 hasta el infinito positivo, ese conjunto ya lo conocemos. Y de hecho lo establecimos más arriba. Este conjunto es el conjunto de los números naturales. Entonces, si lo fijamos, acá solamente están difiriendo en base al signo. Ese conjunto también es importante, que sería el conjunto de los menos naturales, básicamente. Si se fijan, tenemos una simetría respecto a esto, o sea, el conjunto de los naturales negativos. En base a esto, nosotros podemos redefinir este conjunto de los números enteros, redefiniendo como el conjunto de los naturales negativos, el cero y los naturales positivos, por supuesto, los naturales son positivos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto nos da nacimiento a algunos axiomas. Estos axiomas después se pueden expandir al conjunto de los números reales, ¿ya? Pero es importante porque establece bases de los axiomas. Entonces, estos nuevos elementos nosotros nos permiten trabajar sobre un nuevo concepto que de hecho lo voy a poner acá, los números naturales son ordenados. Y eso lo podemos notar. ¿Y qué nos da el orden? El mismo tema del antecesor y el sucesor. Al ser ordenados, nosotros ahora queremos ver una practicidad en esto. Ya, perfecto, es ordenado, pero ¿cómo lo puedo representar en el espacio? Porque ahora sabemos que me sirve para contar cantidades, pero ¿cómo lo puedo representar?
Este mismo conjunto de los números naturales, al ser ordenado, da origen a la recta numérica. Y esto es lo especial de los números naturales y el de los números enteros, que poco a poco nosotros podemos empezar a comprender de qué están formados, en bajo a qué, cuáles son los conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta recta numérica me sirve para representar conjuntos numéricos de una manera espacial. Es decir, acá tengo la recta y toda esa recta es el conjunto de los números enteros, que va desde menos infinito hasta infinito positivo. Y acá sobre esta misma recta, yo puedo empezar a situar los números. Por ejemplo, tengo el 0. El 0 me marca la mitad de esta recta. Posteriormente al 0 tengo el sucesor del 0. En los naturales, que sería el 1, el 2, el 3, el 4. Por ahí está el n, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos da un orden. Pero a la vez que nosotros podemos representar el conjunto de los naturales acá, también podemos representar los números negativos, como el -1, el -2, el -3, -4, punto, 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 hasta el -n. Entonces, de esa manera, yo puedo dar un orden a todas las operaciones que estamos haciendo. Y como dijimos, esto desprende ciertas cosas, ciertas propiedades, entre comillas. Esas propiedades se llaman axiomas. Entonces, axiomas. Entonces, nosotros vamos a aceptar la existencia de dos números como tal, dentro de los naturales, dos números cualquiera, o sea, dentro de los números enteros, y nosotros podemos hacer operaciones. Ya con los números naturales, nosotros podíamos hacer operaciones de suma, operaciones de resta, lo siento, acá era el conjunto de los enteros, operaciones de suma, operaciones de cantidades, pero los enteros como tal, la existencia de los negativos es más fuerte de lo que uno piensa, porque estos axiomas establecen dos operaciones, entonces establecen, en realidad no dos operaciones, en realidad sería una, establece una operación numérica. ¿Cómo se llama este axioma? El primero que vamos a ver se llama el inverso, lo voy a poner con color verde, inverso aditivo. Y esto es súper importante. Vamos con una intuición de qué es esta operación. Entonces, a modo de ejemplo, si yo tengo un número cualquiera que pertenezca a los enteros, por ejemplo, el número 3, y yo le sumo una cantidad cualquiera, que la vamos a llamar una cantidad A, y me da 0, es decir, que esa cantidad A hizo que el 3 volviera al 0, o sea, que retrocediera 3 espacios. Y esto es súper importante, porque con el conjunto de los números naturales no podíamos llegar a esta definición partiendo por el tema del 0. Y también podría surgir una pregunta y ¿qué pasaría si tenemos cantidades más grandes que el 0? O sea, decimos que 3 más una cantidad b es igual a -2. Y ahí surge esta operación del inverso aditivo. Vamos a establecerlo de manera formal y la vamos a trabajar un poco. Entonces, sea A, que lo voy a anotar con color rojo, sea A perteneciente a los enteros, tal que la operación de A más una cantidad
con color azul, que lo podemos llamar menos a, es igual a 0 si y solo si esta cantidad menos a más esta cantidad a es igual a 0. Ya, es un poquito confuso esto, pero lo sirve para que nosotros podamos adentrarlo un poquito con este lenguaje. Dentro de matemáticas siempre vamos a encontrar mucha terminología. Por ejemplo, esto es una igualdad, esto es una operación de suma. Eso como tal nos dice sí, solo sí. O sea que ocurre el primero y el segundo, y a la vez ocurre el segundo y el primero. Son dos operaciones, por ejemplo, yo digo que... Ahí vamos a darlo con un ejemplo. Y esta operación dice pertenece a los enteros. Vamos aterrizando esta definición. Entonces, si yo tengo un número A cualquiera que pertenezca a los enteros, por ejemplo, vamos a coger el número -4, porque está un poquito a la vista. Entonces decimos, -4 pertenece al conjunto de los enteros, sí. Y ahora uno se pregunta, -4 más una cantidad A es igual a 0. Y uno dice, ¿cuánto será esa cantidad A que si yo lo sumo a -4 me da 0? O sea, -4 yo lo voy a desplazar hacia el 0. 1, 2, 3, 4 espacios. Pero como está hacia la derecha, va hacia los números positivos. O sea que se está desplazando más 4 espacios. En general uno no suele decir más 4, suele decir 4 solamente, porque asume que el 4 es un número natural y los naturales son enteros positivos. Entonces de acá uno puede decir que A es igual a 4. Entonces yo digo -4 más 4 es igual a 0. Esa es la importancia del inverso aditivo. Entonces, ahora yo puedo decir, ¿cuál sería el inverso aditivo de -4? El inverso aditivo de -4 sería 4, porque lo acabamos de encontrar. Ese sí, solo sí, lo único que me hace es establecer una garantía de que va a ocurrir esta operación si yo hago la inversa. Por ejemplo, digo, A más -4 es igual a 0. Y nuevamente me está diciendo, necesito un término A que sumado a -4 me dé 0. Y establecerlo de esta manera quizás sea un poco más intuitiva. Nosotros ya encontramos que A era 4. Entonces nos va a quedar 4 menos 4 es igual a 0. Y ahora sí quizás le hago un poco más de intuición. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para ejemplificar y ver que las operaciones son conmutativas. Y de ahí viene otra definición. Pero eso lo vamos a trabajar un poquito más en M2. Porque esas son definiciones que son un poco más complejas, que hay que digerirlos con un poquito más de tiempo. Pero de momento sabemos que dentro de los números enteros las operaciones son conmutativas. Es decir, si yo digo A más B, es lo mismo que decir B más A, ¿ya? O sea, solamente pueden reordenar. Eso con el conjunto de los números enteros. Entonces, como podemos ver, el conjunto de los números enteros da harto que digerir. También surge una terminología con esta pregunta. Entonces, si de 4 hasta el 0 hay 4 unidades, pero de -4 hasta el 0 también hay 4 unidades, surge un concepto que se llama el valor absoluto. Entonces, vamos a definir acá valor absoluto. Entonces, ¿qué es el valor absoluto? Ya acabamos de ver que si consideramos solamente una distancia positiva desde el 0 hasta el 4 y desde el -4 hasta el 0, hay una distancia de 4 para ambos. Entonces, el valor absoluto, vamos a definirlo, el valor absoluto de un número entero
es la distancia positiva desde el origen. Cada vez que nosotros decimos el origen, lo estamos refiriendo a cero, ¿ya? Desde el origen hasta ese número en la recta, denotado de la siguiente manera. Entonces, cuando nosotros denotamos el valor absoluto de un número, nosotros vamos a ocupar dos barras verticales. Esas barras verticales se llaman módulo. Entonces, si nosotros decimos si A es un número que pertenece a los enteros, entonces esas barritas verticales significan valor absoluto. ¿Ya? Eso. También vamos a ejemplificar. Por ejemplo, ahora vamos a tomar otro número. El 2 y el -2. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir entonces, si el -2 y el 2 pertenece al conjunto de los números enteros, entonces el valor absoluto de -2, ¿cuánto sería? Voy a la recta nuevamente y digo, del -2 sería un espacio, dos espacios. Entonces el valor absoluto de -2 sería 2. Y entonces esto significa un entonces y esto significa un y. ¿Ya? ¿Y cuánto sería el valor absoluto de 2? Voy a decir nuevamente, desde el 0 hasta el 2. ¿Cuánto sería la distancia? Un espacio, dos espacios. Entonces el valor absoluto del 2 también es 2. Fíjense que de esta manera nosotros podemos establecer lo siguiente. Entonces podemos decir que el valor absoluto de -2 es igual al valor absoluto de 2 y todo esto es igual a 2. Esta definición de valor absoluto es una buena definición, pero se basa especialmente en la geometría. Se basa en que nosotros podamos ver esto. O sea que nosotros podamos ver efectivamente lo que estamos haciendo. Una vez que nosotros lleguemos a la unidad de álgebra, vamos a tratar esto un poquito distinto, ¿ya? Antes de esto, vamos a hacer una pequeña acotación. Ahora surgen preguntas, muchas preguntas. Una pregunta que puede surgir: ¿por qué no existe nada entre medio de los números? Por ejemplo, si yo tengo una hoja de papel y la corto, por ejemplo, la mitad, voy a tener la mitad y la mitad de la hoja de papel. O sea, voy a tener dos mitades de una cantidad de hoja de papel. Esa pregunta como tal es bastante... De hecho, los babilónicos usaban fracciones cuyo denominador eran potencia de 60. Entonces, todas estas preguntas son válidas, ¿ya? Y ahí surge un nuevo conjunto, que es el conjunto de los números racionales, que es un conjunto súper amplio con el que nosotros podemos tratar. Entonces, nuevo conjunto, que es el conjunto de los números racionales. Conjunto de los números racionales. De hecho, el conjunto de los números racionales no solamente lo abordaba civilización antigua, sino también el árabe al-Kachi fue el que generalizó el uso de los números decimales como nosotros lo conocemos hoy. Así que también tenemos vestigios de cómo se fue dando esto en las civilizaciones. Y es bastante interesante, de hecho, conocer esto. Ya.
Entonces, nosotros podemos establecer algo. Entre esta recta numérica, entre el 0 y el 1, por ejemplo, hay números. ¿Por qué puedo saber esto? Porque yo puedo tomar una hoja y empezar a dividirlo en diferentes partes. Estas partes como tal, yo lo puedo escribir como un decimal o como una fracción. Pero vamos a generalizar más todavía. Entonces, definiendo el conjunto de los racionales, podemos establecer lo siguiente. Entonces, el conjunto de los racionales se suele anotar como una Q con una barrita, ¿ya? Entonces, vamos a decir, ya, ¿cómo puedo establecer esto? ¿Cómo lo puedo empezar a construir? Es una forma bastante válida. Y aquí surge una operación que se llama la multiplicación, y luego lo vamos a formalizar un poquito más. Entonces, yo puedo decir, este conjunto de los números racionales van a ser A y B, A sobre B, tal que A y B son dos números que pertenecen al conjunto de los números enteros y, de hecho voy a anotarlo de la siguiente manera, y B es distinto de cero. Aquí nosotros podemos establecer lo siguiente, no podemos dividir por cero. Más adelante le vamos a dar una profundización a esto y vamos a explicar un poco más en detalle de por qué no lo podemos hacer. De momento vamos a aceptarlo solamente. Ahora, ¿dónde viene el puntapié? Puntapié viene en lo siguiente. Cuando uno se pone a efectuar operaciones, hay algo que se llama la multiplicación. Eso me da inicio a un axioma como tal. Entonces, si yo, por ejemplo, sumo dos cantidades, 2 más 2 más 2, eso lo puedo agrupar como 3 veces el número 2. O también sería 3 veces la cantidad 2. Esa es una operación de multiplicación que se acepta también dentro de todo esto. ¿Por qué no lo explicamos tan en detalle? Porque la multiplicación sería simplemente una suma. Pero vamos a aceptar la multiplicación como una operación. Ya, vamos a establecerlo para efectuar procedimiento un poquito más corto. Entonces, de aquí surge algo, un pequeño apartado, una observación. Observación. Se acepta la existencia de dos operaciones en los números enteros, cuya operación es la siguiente. Entonces, dentro de los números enteros, vamos a aceptar la existencia de dos operaciones, la suma y la multiplicación. La multiplicación pueden escribirlo como un punto, como un asterisco, ¿ya? Nunca lo escriban como una X. Eso significa producto cruz. Es otra cosita, ¿ya? Siempre un punto o un asterisco. Hay gente que ocupa asterisco, yo igual suelo ocuparlo mucho. Entonces, dentro de los axiomas, nosotros vamos a poner a estudiar algo que también es un inverso, que se le conoce como el inverso multiplicativo. Entonces, de acá nosotros nos damos cuenta de algo. Ah, ya. Entonces, si con los enteros estamos siempre haciendo dos operaciones que es la suma y la multiplicación, todos, todas las propiedades, axiomas, no axiomas, que nosotros vayamos a estudiar, tenemos que hacerlo respecto siempre a la suma y la multiplicación. Entonces, acá nosotros teníamos el inverso aditivo, porque está con la suma, también tenemos el inverso multiplicativo. Entonces, vamos a establecer lo siguiente. Sea, ya bueno, B, para no ocupar la letra A, sea B un número perteneciente a los enteros
tal que B por una cantidad determinada n es igual a 1, si solo si n por esa cantidad b es igual a 1. Entonces sabemos que b es un número entero. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. 2 pertenece a los números enteros, entonces 2 por n es igual a 1. Y aquí surge la pregunta, ¿qué valor debe ser n? No conozco ningún valor hasta ahora que al multiplicarlo por 2 me dé 1. Nada me puede hacer eso. Absolutamente nada. Y de ahí surge este nuevo conjunto, que es el conjunto de los números racionales, que se establece como una división, o en realidad es una multiplicación por un inverso, tal que esa operación me dé 1. Entonces, buscando, ¿cuál sería este valor? Este valor sería reescribir esto como un 1. ¿Cómo puedo reescribir ese 2? Ese 2, y ahora que nosotros conocemos esta definición, lo puedo reescribir como 2 sobre 1. Ah, genial. 2 sobre 1. Antiguamente no podríamos hacer eso, pero ahora sí podemos. Ese 2 sobre 1 ya está representando una fracción, o sea, está representando un número racional. Pero ahora, ¿qué pasaría con el n? Ese 1 yo lo puedo reescribir, dijémoslo, vamos paso a paso. Ese 1 yo lo puedo reescribir como 2 sobre 2, que también es un número racional, que eso da 1. Esa multiplicación yo lo puedo separar como 2 por un medio. Entonces, n es igual a un medio. Exacto. Es el valor como tal que me satisface esta operación. Entonces, si extrapolamos a la definición que tenemos arriba, le digo, para esta definición, ese 1 lo podemos reescribir como b sobre b. Y ese b lo podemos apartar, o sea, b por 1 sobre b. Entonces, el valor de n ya lo conocemos. N entonces sería 1 sobre b. Ese 1 sobre b suele anotarse de otra manera. 1 sobre b, por notación, se anota como b a la menos 1. Decir estas dos cosas son equivalentes solamente por un tema de notación. ¿Ya? Entonces, si yo digo, por ejemplo, y bueno, en base a esto nosotros podemos decir, ¿cuál es el inverso multiplicativo de 2? El inverso multiplicativo de 2 sería un medio, porque 2 por un medio es igual a 1. Y bajo ese aspecto nosotros ya podemos trabajar esto. Entonces, ya podemos definir el conjunto de los números racionales bien. Pero de acá surgen muchas cosas. Muchas, de verdad surgen muchas cosas. Una de las primeras que surge es una definición de cómo nosotros podemos extender esto. Y como dije, ahora nosotros estamos aceptando que existen números acá, números chiquititos, pero la pregunta es ¿cuántos? Y la verdad es que hay infinitos. Entonces, los números racionales cuentan con una densidad de conjunto. Entonces, antes nosotros no establecíamos nada, de hecho no había densidad de conjunto. Estaba el -2, el -1, el 0, el 1, pero no había nada entre medio. Ahora sabemos que entre medio hay 1.000.000 de números, los que nosotros queramos, representado como fracción, como decimal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en base a esto, nosotros podemos establecer la densidad de conjunto de la siguiente manera. Definición. Entonces, si A y B pertenecen a dos enteros, tal que B es sucesor
de A y existe un número X racional, entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Tenemos esa operación. O sea, si nosotros situamos esto en una recta numérica, por ejemplo, acá está el 0. Acá vamos a situar el número A, que puede ser perfectamente 1, o puede ser 1.000.000 o el número que ustedes quieran. Pero B es un sucesor fijo. Entonces me dice que hay un número, existe un número X que pertenece a los racionales, tal que X siempre está entre A y B. O sea, X puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar acá, o puede ser A, o puede estar acá, o acá. Tiene infinitas posiciones, tiene infinitas expresiones, puede ser un número infinito, pero siempre entre A y B. Eso de acá, de hecho, me expande un poco la definición a trabajar con inecuaciones y desigualdades, pero ya eso va a ser un tema de álgebra. ¿Ya? Eso de momento quiero que conozcamos. ¿Qué más podemos hacer? Nosotros sabemos que existen distintos tipos de fracciones con las que nosotros podemos trabajar. Entonces, ya que estamos conociendo esa definición, vamos a trabajar con esa definición. Eso de ahí se llama fracción. Entonces, vamos a clasificarlos. Vamos a decir tipos de fracciones. Ya que conocemos bien el conjunto, podemos clasificarlos. Entonces, por esto vamos a trabajar con esa misma definición, no la vamos a cambiar. Entonces, sea A y B dos números que pertenecen a los enteros, y B es distinto de 0, entonces A sobre B pertenecen a los racionales. ¿Ya? Entonces, de nuevo, vamos a repasar lectura. Sea A y B números que pertenecen al conjunto de los números enteros y B es distinto de 0, entonces A dividido en B pertenece al conjunto de los racionales. A partir de esto, nosotros podemos darle un nombre a esto, porque esto, por supuesto, necesitamos clasificarnos. La parte de arriba de una fracción se llama numerador y la parte de abajo de una fracción se llama denominador. Entonces, en base a esto, nosotros podemos hacer tres clasificaciones. Algo que se llama fracción propia. ¿Qué es la fracción propia? La fracción propia se establece cuando el numerador es menor que el denominador. Vamos a tomar un ejemplo de esto. Por ejemplo, un ejemplo de fracción propia sería el 1/2. También podría ser el 3/4, el 1/8, el 1/100, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen un millón de formas para representar esto. Segunda clasificación que tenemos se llama las fracciones impropias. La fracción impropia se establece cuando el numerador es mayor que el denominador. O sea que A es mayor que B. Y aquí surgen dos cositas. Una gente que suele dejarlo acá, o otra gente que lo suele clasificar aparte. Yo lo clasifico aparte. Por ejemplo, el 3/2, podemos tener el 4/3, podemos tener el 8/3, el 7/2, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí alguien puede decir, pero 2/1 también es una fracción impropia. Sí, lo es. Pero de acá surge algo que se llaman las fracciones aparentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que B es múltiplo de A. Por ejemplo, el 2/1, el 4/2, el 8/4, el 10/1,
etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas fracciones son fracciones aparentes. Por ejemplo, el 1 es múltiplo de 2, el 2 es múltiplo de 4, el 4 es múltiplo de 8. Y si se fijan, 2 sobre 1 es 2, 4 sobre 2 es 2, 8 sobre 4 es 2 también. Entonces tenemos un montón de formas para poder nosotros representar estas fracciones. No solamente una, sino nosotros podemos representarlo de la manera que queramos. Todos los números enteros pueden representarse de una manera racional. Es más, al final vamos a hacer una notación de conjunto. La fracción impropia tiene algo bastante peculiar, que la fracción impropia puede tener otra forma de notación. Esa notación se llama notación mixta. Entonces, y esto es algo que solamente tiene la fracción impropia. Notación mixta. Y esto vamos a ser un poquito más práctico. Entonces, si uno dice, vamos a tomar la siguiente fracción, es una forma de representar un número, o de hecho, mejor dicho, una fracción impropia. Por ejemplo, tenemos el 7 tercios. Uno dice, ya, arriba yo esto lo puedo reescribir como 3 más 3 más 1 sobre 3. O hay gente que lo diría de una. Diría, esto lo puedo reescribir como 6 más 1 sobre 3. Y ahí surgen las operaciones con fracciones, porque las fracciones se tienen que operar. ¿Qué es lo que vamos a ver siguientemente? Lo podemos separar esto como 6 sobre 3 más 1 sobre 3. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 3? O sea, el 3 en el 6. Cabe 3, 6, o sea, 2 veces. Esto se puede escribir como 2 más un tercio. Y aquí surge esta notación. La notación mixta me dice esto se escribe como 2, un tercio. O sea, tenemos una forma equivalente de poder representar lo mismo, ¿ya? No hay ninguna diferencia, ¿ya? Eso, eso es notación propia. Y aquí me fui con un lado un poquito más práctico, más que representarlo de manera simbólica. Entonces, ahora sí, vamos con algo importante, que es el operar. De aquí surge una pregunta importante, el cómo se opera. Entonces, ¿cómo opero con dos racionales? O sea, con dos fracciones. ¿Cómo puedo hacer operaciones entre dos fracciones? Ya sabemos que las operaciones que siempre vamos a estar haciendo van a ser la suma y la multiplicación. Entonces, dentro de los racionales, puedo operar con la suma y con la multiplicación de la siguiente forma. Esta forma tiene una justificación, de hecho, esta justificación se da en base a los mismos inversos que acabamos de ver, ¿ya? Entonces, si uno dice, quiero operar con dos fracciones, vamos a tomar dos, A y B y C y D, tal que A, B y C y D pertenecen a los racionales. O sea, ahora tenemos dos racionales con los que nosotros podemos trabajar, con el racional A sobre B y C sobre B. O, o C sobre D. Ya, vamos a hacerlo más entretenido para que sean distintos. C sobre D. Perfecto. Entonces vamos a operar. Primera operación que nosotros vamos a hacer va a ser la adición, o sea, la suma. Adición.
paréntesis, la suma. Entonces yo digo, ¿cómo puedo operar estos dos? A sobre B más C sobre D. ¿Cómo puedo hacer esto? Si estos dos tienen denominadores distintos, yo no los puedo sumar. Pero ahora nosotros vamos a acordar ciertas cositas, que todo esto está multiplicado por 1. O sea, por un neutro multiplicativo. Que eso lo vamos a ver con los reales, ¿ya? Ese 1 nosotros lo podemos reescribir. Lo podemos reescribir como D sobre D, el primero, D sobre D es 1. C sobre D. Y esto nosotros, ese 1 lo podemos reescribir como B sobre B. ¿Ya? Entonces, eso me trae la multiplicación. Las multiplicaciones de números racionales se hacen hacia el lado. Entonces, esto me va a quedar A por D sobre B por D más C por B sobre B por D. Y ahora que establecí bien esa operación, puedo decir, ya, perfecto, tienen igual denominador, ahora puedo sumar los numeradores. El numerador A por D más C por B dividido en el numerador. O sea, el denominador, que sería B por D. Segundo, el, el producto o la multiplicación, que ya lo acabamos de ver, que el producto se hace hacia el lado. Entonces, A sobre B por C sobre D se va a hacer hacia el lado. O sea, sería A por C sobre B por D. ¿Ya? Esto es un ejemplo de cómo nosotros podemos operar. ¿Ya? Podemos, por ejemplo, intentar hacer la suma de un medio más 3/4. Ahí ya lo dejo como tarea. Pero esas son las formas que uno tiene de hacer operaciones dentro de los racionales. Ahora, una cosa que puede surgir, me van a decir, pero la división, ¿cómo lo hago? Es que la división es un producto. Entonces lo voy a poner aquí como un extra, la división. ¿Cómo lo hago con la división? ¿Qué es la división? Partiendo. Acabamos de ver que la división es un producto por el neutro multiplicativo. Entonces, si yo establezco lo siguiente, A sobre B dividido en C sobre D, eso sabemos que lo podemos reescribir así, según lo que hemos visto ya. Entonces, esto yo lo puedo separar como A sobre B por C sobre D a la menos 1. Ah, sí, en efecto. Resulta que ese a la menos 1 es una operación que me invierte esto, pero eso lo vamos a ver en potencias. Me invierte esto y me quedaría A sobre B por D sobre C, y eso me quedaría A por D sobre B por C. Hay gente que esta operación la suele reescribir de esa manera y dice esto va a ser ley de la oreja. Sería el de abajo, o sea, el denominador de abajo por el numerador de arriba y el numerador de abajo por el denominador de arriba, formando como una especie de oreja. Y claro, quedaría D por A dividido en C por B. También hay una mnemotecnia ahí. Si es que les sirve, genial. Ya. Em, y ya que nosotros hemos trabajado con esto, estamos operando con los números racionales, estamos viendo formas de notación, tenemos que ser un poquito más prácticos, porque sabemos que no solamente podemos reescribirlo de esta manera como fracción, podemos reescribirlo como decimal. ¿Y cómo lo reescribo como decimal? Es una gran pregunta. Entonces, número racional en base a decimales. Entonces, todo número racional admite una representación decimal ilimitada. Con eso nosotros vamos a caracterizar tres tipos.
¿ya? Primero, tenemos los decimales finitos, con color verde. Decimal finito. ¿Qué quiere decir decimal finito? Quiere decir que la parte decimal tiene un número finito de cifras, o sea que se acaba. Entonces, si nosotros tenemos la siguiente fracción A, B, C dividido en 100, esto sería lo mismo que representar 0, coma, y ahora uno dice, vamos a desplazar esa coma tantas veces como decimales tenga. Entonces, vamos a representar esto. Sería, ¿cuántos decimales tiene? Tiene 2, 1 y 2. O sea que esto lo podemos representar como A sobre BC. Ahora vamos a hacer el paso contrario. Ahora vamos a decir, ya, tenemos este decimal, 0,ABC. ¿Cómo lo puedo representar? Sería el decimal completo, o sea, ABC, dividido en 1 y tantos ceros como decimales tenga. En este caso, 1, 2, 3. Un ejemplo, 256 dividido en 1000. Eso sería 1, 2, 3, 0,256. Segundo, y aquí la cosa se empieza a poner con una serie de reglas, es un poquito más mecánico este trabajo, y hay que ver el paso a paso. Tenemos algo que se llama los decimales periódicos. Decimal periódico. Un decimal periódico se denota de la siguiente manera: 0 como A, B, C, 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 punto, punto, punto. O sea, de manera infinita. Esa forma uno la puede recortar. Se puede escribir 0, A, B, C, gorro. Ese gorro como tal se llama periodo, ¿ya? ¿Cómo puedo denotar esto? Uno anota el número completo, o sea, ABC, y tantos 9 como decimales tenga. Por ejemplo, 999. En este caso tiene 3. Vamos a tomar un ejemplo. 0,23, 23, 23, punto, punto, punto. O sea, sería lo mismo decir 0,23 por o periódico. ¿Cómo sería esto? Sería 23 sobre, ¿cuántos decimales tiene? 1, 2. Tiene 2, así que va a ser 2 nueves. Si uno va a la calculadora y dice 23 sobre 99, va a dar 0,23, 23, 23, 23, 23, etcétera, etcétera, etcétera. Y número 3, decimal. Entonces tenemos finito, periódico, ¿por qué no podemos hacer una mezcla? De ahí surge el decimal semiperiódico. Es decir, este va a ser 0, por ejemplo, A, BC, 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 punto, punto, punto. O sea, BC como tal sería el periodo, pero la está fuera. ¿Cómo uno puede anotar esto? 0, A, BC, periodo. Eso se llama semiperiódico, donde BC sería el periodo y A recibe el nombre de antiperiodo. ¿Cómo suele denotar este número 1? Uno dice, va a ser el número completo, o sea, ABC, menos todo lo que no tenga periodo, o sea, A, dividido en tantos 9, periodos tenga, en este caso tiene 2, y tantos ceros, antiperiodos tenga. Tiene 1 en este caso. Vamos a ver un ejemplo práctico. 0,15777, punto, punto, punto.
que sería lo mismo que decir 0,157 periódico. Esto lo podemos notar como 157 menos lo que no tiene periodo, que en este caso, uy, lo siento, en este caso lo que no tiene periodo sería 15, dividido en tantos 9 como periodos tenga, 1, y tantos ceros como antiperiodos tenga. En este caso posee 1, 2 antiperiodos. 0, 0. Entonces, sería 157 menos 15, sería 142, y 142 dividido en 900 daría 0,157 periódicos. 0,157777, etcétera. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen, ¿qué fue lo que vimos en la clase de hoy? Vimos el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el inverso aditivo, el valor absoluto. Y luego vimos con el conjunto de los números racionales, el inverso multiplicativo. Sabemos que hay distintos tipos de fracciones, hay una notación mixta y hay formas de representar como fracciones y como decimal. Y a modo de cierre, nosotros podemos decir lo siguiente. Entonces, representación. Entonces nosotros tenemos el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales será el 1, 2, punto, 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 hasta infinito positivo. Posteriormente, surge la necesidad de ampliar este conjunto y surge el conjunto de los números enteros. ¿Qué es lo que me trae este conjunto? Me trae los números negativos, menos 1, menos 2, punto, 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 hasta menos infinito, y también me trae el 0. Y surge la necesidad de ampliar esto un poquito más, porque hay una densidad de conjuntos. Y ahí surge el conjunto de los números racionales, que me trae las fracciones. Lo voy a mencionar solamente, porque no es necesario, pero lo voy a mencionar. Hay otro conjunto que se llama el conjunto de los números irracionales. El conjunto de los números irracionales, anotado como Q asterisco, es un conjunto tal que lo único que hace es introducir decimales infinitos, es decir, números que no tengan fin. Por ejemplo, pi, el número de oro, Euler, las raíces de los números primos, etc. ¿Ya? Ese conjunto de los números racionales. Los números racionales no se pueden representar como fracción, así que ojo con eso. No, si bien son decimales y son infinitos, no se pueden representar como fracción porque no cumplen estas reglas. Y bueno, para la gente que da M2, todo este conjunto, o sea, el conjunto de los números racionales con el de los irracionales, forman el conjunto de los números reales, ¿ya? Pero ya vamos a detallar un poquito más, porque el conjunto de los números reales, hoy no se ven, el conjunto de los números reales cumple con otras propiedades. Cumple con infinitud, cumple con axiomas, con conmutatividad. Hay que cerrar estos conjuntos como tal, así hay que admitir propiedades de cerradura, etc. ¿Ya? Así que eso, sería la clase de hoy.